Muy bien, muy buenas tardes tengan todos mis hermanos en esta lluviosa tarde. Uy, muy bien. Vamos entonces, vamos a mover un poquito aquí las cosas. Parece que tenemos un eco por ahí. ¿Ok? Pero bueno, vamos entonces mis hermanos el día de hoy a estar viendo la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Efesios, ¿Quién soy yo? Y hoy día vamos a ver un tema familiar, ya que la palabra de Dios nos instruye, nos habla también sobre la familia. Así que para eso les invito por favor que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Y como les venía diciendo, otra vez retomamos Efesios después de lo que ha sido Semana Santa. Un tiempo muy bello, muy hermoso, por cierto. Me he gozado mucho con mis hermanos. Y ahora vamos a retomar sobre el tema de la familia. Habíamos visto previamente sobre la relación entre el esposo y la esposa, y ahora nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la relación entre padres e hijos, ¿ok? Hijos y padres. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Y todo esto, desde luego, según la palabra de Dios, ¿ok? Eso quiero decirles a todos. Aquí no es la última psicología que salió, el último programa o el último estudio sobre la familia. No. Esto es solamente la palabra de Dios, ¿ok? Que ya ha sido establecido hace muchos años desde el inicio sobre la función del hombre, de la mujer y la familia, lo que es el hogar según la palabra misma. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero antes también quisiera tomarme este tiempo para agradecerles a todos, porque el domingo pasado, gloria a Dios, fue un tiempo muy bonito. Creo que tuvimos asistencia récord. De repente no se veía porque habíamos puesto más sillas hacia atrás, ¿ok? Y aparte de eso también los bautismos y el tiempo de compartir y los niños y todo. Así que gracias a Dios en primer lugar, pero también gracias a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que han estado participando. De verdad que me gozo tremendamente, es la obra de Dios. Entonces nos gozamos por eso. A ver si alguien puede abrir la puerta, por favor. Entonces me gozo mucho porque es Dios el que hace eso, ¿no? El que pone ese querer como Él hace. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que produce esto, hermanos. No somos las personas. Bueno, se le da gracia a las personas, pero es Dios el que pone ese interés en nosotros. Así que gloria a Dios por eso. Muy bien. Ahora sí, entonces, en este domingo de misiones y benevolencia, gracias también a mis hermanos Toño y Mireya por esa labor que hacen. Ya recibieron ustedes la información referente a las misiones y benevolencia. De hecho, quiero agregar que este martes no hay reunión de hombres y mujeres, porque justamente va a haber una reunión de capacitación a los viajes misioneros este verano para los que ya se han anotado, ¿okay? Y del camino tenemos unos cuantos que se han anotado, y eso va a ser en la iglesia de Sugar Grove. Por esa razón no habrá reunión de hombres y mujeres de valor allí, ¿ok? Pero primero Dios, ya pronto, la siguiente semana estamos retomando con esa reunión también. Igual con el compendio, su servidor tuvo que salir. A veces es bueno salir, ¿sí o no? No puede uno estar siempre ahí. Entonces salimos con mi esposa, con mis niños de mini vacaciones. Y este miércoles no hubo clase, pero primero Dios, este miércoles que viene ya retomamos con las clases del compendio 1, ¿ya? Y los del 6 también siguen su curso, ¿ok? Bendito Dios por todo lo que nos permite ver y experimentar. Bien, ahora sí, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos entonces a ver, y el título que le he puesto es los deberes familiares, porque son deberes. Hoy día vamos a trabajar con la letra D, ya, los deberes, y vamos a trabajar mucho con el libro de Proverbios, así que vayan alistándose ahí para buscar el libro de Proverbios. Hoy día vamos a ver mucho el libro de Proverbios también. Los deberes familiares
en el amor de Dios. Porque los deberes muchas veces son cargados y fastidiosos y pueden de repente ser algo gravosos cuando uno lo hace con una intención así de que si no lo hago me va a ir mal. Pero los deberes tienen otra sazón, otro gusto cuando se hacen en el amor de Dios. ¿Recuerdas eso? Por eso cuando nosotros guiamos a nuestros hijos, tenemos que hacerlo siempre en el amor de Dios. Efesios 6, 1 al 4 dice así: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén, hermanos. Cortito, ¿verdad? Pero muy preciso. Otra vez lo vamos a leer porque es cortito. Vamos a ver, dice así: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o sea, es correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso está en el libro de Éxodo 20. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, esta tarde preciosa, Señor, en la cual podemos venir a adorarte y bendecir tu santo nombre como iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder el día de hoy recibir tu palabra, y que tu palabra nos sea ministrando, que tu palabra nos sea hablando, redarguyendo, mostrando en qué áreas tenemos que ajustar algunas cosas de nuestra vida y en qué áreas tenemos que soltar, Señor, para confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a todos como padres o como hijos para recibir tu palabra como tal. Háblanos, Dios Santo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, quiero decirles, hermanos, que en este último tiempo he estado mucho pensando en este tema de la familia, ¿ok? Y es un tema que en el tiempo actual en el cual estamos viviendo hay mucha necesidad en el hogar, mucha necesidad. Muchas veces hay conflictos en los hogares porque el hombre no sabe tratar a la mujer no sabe a veces tratar al hombre, al esposo, los padres no saben tratar a los hijos y los hijos no saben tratar a los padres. Entonces muchos miramos programas de la televisión y pensamos que esa debe ser la forma de guiar una familia, cuando muchos de estos programas están distorsionados y no dan la identidad verdadera de un hogar, de una familia feliz, ¿okay? Y por eso hoy en día hay mucha confusión. Y sobre todo en las generaciones nuevas. Yo quiero decirle eso a las personas que son de mi edad o mayores, ¿ok? Muchas veces nosotros pensamos que los niños, nuestros hijos, entienden lo que es el hogar, pero estamos viendo en tiempos en los que hay que empezar con el ABC de lo que es el hogar, porque muchas cosas están presentándose allá afuera donde se está presentando lo que es la sobrevivencia, o lo que es crecer silvestremente, ¿okay? Como una plantita así que crece silvestre y que a lo que venga, ¿no es cierto? Cuando Dios lo que quiere es que la familia, el hogar, en lo posible, escúcheme bien, esté unido, ¿ok? Ahora, hay casos en que nosotros venimos a Cristo después de haber tenido experiencias negativas de repente. Ok, en ese caso también la palabra de Dios se aplica, porque nosotros, o bien Dios nos va a ayudar para que otra vez se renueve ese fervor familiar, o nos va a dar a nosotros el conocimiento para inculcarle a las nuevas generaciones a que tengan hogares prósperos, hogares unidos, ¿ok? Entonces Dios ha puesto eso en mi corazón en este último tiempo y lo compartía con mi esposa, porque estamos viendo cosas que están pasando a nuestro alrededor, no solamente en el ámbito, vamos a decir, de allá afuera con las personas que conocemos, sino aún en el ámbito eclesial, ¿ok?
muchos líderes están teniendo problemas con sus esposas, sus esposos, porque lamentablemente hay confusiones que se están presentando y no le estamos dando el debido cuidado a nuestra familia, y eso está dando lugar a que el enemigo fácilmente entre por ahí y hayan tentaciones y cosas, y lamentablemente eso no solamente en líderes, sino con toda una congregación afecta. ¿Por qué? Porque nos hemos distraído con otras cosas que el enemigo muchas veces presenta. Entonces, cuando uno le escarba, se da cuenta que el meollo del problema no es esto o esto, sino que muchas veces se dejó de lado la familia. ¿Okay? Y por eso empezaron las tentaciones y problemas, y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios solamente nos habla de dos instituciones, recuerdes eso. Nos habla de la familia como la institución más pequeña, y nos habla de la iglesia, ¿ok? Y nosotros estamos llamados a ser hermanos que se congregan, que son parte de una iglesia, pero antes de eso está nuestra pequeña iglesia, que es nuestra familia, a lo cual tenemos que saberla cuidar. Entonces, varias familias bien cuidaditas van a hacer que una iglesia resplandezca y sea de bendición a la sociedad. Vivimos otra vez en tiempos confusos, vivimos en los roles que han sido invertidos muchas veces, y por eso les digo, tenemos que otra vez empezar con el ABC, pero bueno, estamos aquí para aprender y estamos aquí para enseñar a quienes necesitan aprender lo que es el rol familiar. Hoy día nos vamos a abocar entonces en la relación de padres con sus hijos y hijos con sus padres. Entonces, empieza así. Dice, hijos, ¿ok? ¿Quiénes son hijos aquí? Levanten su mano, todos los que son hijos. Todos, ¿verdad? Entonces esto es para usted, ¿ok? Para todos. Dice, hijos, obedecer en el Señor. Miren, qué bonito, porque cuando habla del sometimiento que hablábamos antes, no dice, maridos hagan esto con sus esposas, esposas hagan esto con sus maridos. No, siempre es en el Señor, en Dios, en el amor de Dios. Porque humanamente hablando, olvídense, todos a veces nos desesperamos y queremos arreglar algo y lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero el secreto aquí, como cristianos, es que todo lo que hacemos, incluyendo en el tema familiar, lo hagamos en el Señor. Y ese Señor está con mayúsculas, si se dan cuenta. Está hablando del Señor Jesús, ¿ok? Entonces, si tú quieres ser un buen padre, tienes que hacerlo en el Señor. Si tú quieres ser una buena madre, tienes que hacerlo en el Señor. Si tú quieres ser un buen hijo, tienes que hacerlo en el Señor, ¿ok? Si tú quieres ser un buen esposo, en el Señor. Una buena esposa, en el Señor. Pero Él es en sí el que nos va a dirigir a cumplir nuestro rol. En nuestras fuerzas es muy difícil, porque somos limitados. ¿Ya? Muchas veces las emociones nos embargan, y yo veo eso como pastor cuando hablo con las personas. Pastor, yo voy a hacer esto, ahora sí. Y solamente veo emociones en las personas. Emociones de querer probar de que ellos pueden cambiar. Emociones de que le pueden darle algo a sus hijos o a su esposa que en realidad ellos no lo tienen, porque no está en ti, está en el Señor. Por eso no hagas votos a la ligera. Escúchame bien, padres, no hagan votos a la ligera. Primero tenemos que entender que si es la voluntad de Dios se van a lograr las cosas, y si voy a hacer algo, lo voy a hacer en el Señor y no en mis fuerzas. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Muy importante esto en este tiempo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto, esto es apropiado, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Aquí no hay peros de por medio. Y mientras los niños, escúcheme bien, mientras los hijos estén bajo el cuidado de los padres, ¿ya? Mientras los hijos estén bajo el cuidado de los padres, tienen que obedecer a sus padres. Ya cuando, como veíamos hace unas semanas atrás, en el capítulo 5 y 31, ya cuando el hijo conoce a la amada esposa y la amada esposa conoce al amado esposo, entonces ahí ya cambia la cosa.
Porque dice ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán los dos, serán una sola carne. Entonces tiene que dejar a la mamá, tiene que dejar al papá, los dos. Pero mientras estén bajo el cuidado de los padres, ¿ok? Mientras estén todavía bajo ese cuidado y sean todavía menores de edad o estén en ese cuidado, y claro, alguien dice, quiero que me defina pastor esto. Bueno, eso es algo que Dios tiene que mostrarnos, porque generalmente es cuando uno se casa, aunque cuando uno ya tiene mayoría de edad y ya está fuera por X motivo, no que esté estudiando por si acaso, porque aún ahí tiene que someterse de alguna manera, sino que ya esté independizado y que bueno, haya dicho yo no me voy a casar, bueno, ya puede cambiar la cosa. Pero la mayoría de los casos no son así. La mayoría de los casos es que ese muchacho o esa muchachita va a casarse, entonces ahí ya cambia la situación. Pero mientras tanto, una vez más, tiene que obedecer a sus padres. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Para que no hayan dudas ahí de cómo es, cómo no es. Y yo sé que este es tema caliente en este tiempo que vivimos, ¿sí o no? Como la otra vez que hablábamos también sobre el rol del hombre y la mujer. Pero mientras estén bajo el cuidado de sus papás, hay que obedecerlos, ¿ok? En la sociedad actual eso no se nos presenta. En la sociedad actual es la desobediencia lo que manda, lo que rige, lo que se vende, lo que se muestra, ¿ok? Y entonces hay esa actitud arrogante muchas veces que se presenta. ¿Yo por qué tengo que hacer lo que tú me dices? ¿Y yo por qué tengo que hacer, si yo soy libre, mi vida, mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos y mis derechos? Eso es lo que se vende hoy en día, ¿ok? Sin embargo, la palabra de Dios, cuando yo veo, no encuentro en ningún lugar que diga eso. No encuentro. Lo que sí encuentro es obedecer a los padres. ¿Okay? Ahora, espérense. Vamos a llegar a lo que debe ser, cómo guiar a los hijos para no desesperarnos. Y es que vamos a ver cómo debe ser el rol también del padre para que sepa guiar a sus hijos. ¿Okay? Pero en lo que pertenece a esta parte dice obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es lo que a Dios le agrada, esto es justo. Esto es lo que el Señor. Vamos a ver entonces, mis hermanos, que número 1, los hijos deben obedecer a sus padres porque es lo correcto. Versículo 1, los hijos deben obedecer a sus padres porque es lo correcto cuando viven con ellos y están bajo su cuidado. Este es un principio, mis hermanos, de la palabra de Dios que empieza, como les dije, hoy día vamos a ver Proverbios, ¿ok? Vamos a estar en Proverbios, que empieza en la obediencia hacia Dios y luego también en esta pequeña institución que es la familia. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, empezamos siendo obedientes para los menores con los padres. Y hay una gran bendición, me ha tocado ver esto, cuando uno obedece a sus padres, porque Dios le bendice y hay una promesa, inclusive ahí en el versículo 3, y me ha tocado verlo. Hay una bendición muy grande cuando los hijos obedecen a los padres. ¿Ya? Por eso les voy a invitar a que vayamos a Proverbios, por favor, capítulo 1. Y quienes estén ahí, pero pastor, pero ¿cómo? No, espérese un poquito, espérese, ahorita vamos a llegar a cómo tiene que ser esa obediencia y cómo el papá tiene que tratarle a usted. No saque conclusiones todavía, igual como la relación de hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero pastor, ¿cómo es esto? A veces se nos adelanta. Todo tiene razón de ser en la palabra de Dios, cuando uno ve todo el contexto. Proverbios capítulo 1, versículo 7, vamos a empezar a ver, porque la obediencia a los padres en una comunidad cristiana, creyente, en un hogar cristiano, siempre empieza cuando uno primero pone a Dios en primer lugar. Cuando Dios no está en primer lugar va a ser muy difícil obedecer a los padres. De repente vas a obedecerlos hasta cierto punto, pero la manera como Dios quiere va a ser a cabalidad cuando Dios esté en primer lugar. Por eso dice el versículo 7, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Entonces,
Para que un hogar sea feliz y para que todo esté en su rumbo, enrumbado, tiene que haber temor a Dios, temor en ese sentido de respeto, de honra, de reverencia, de amor hacia Él. ¿Ok? Entonces, cuando una persona, un padre, ama a sus hijos en el temor a Dios, créame que va a dirigirlos bien. No va a haber abusos, no va a haber injusticias. Cuando un hijo obedece a sus padres en el temor a Dios, créanme que lo va a hacer de buena gana, de corazón, porque ha entendido primero que hay papá Dios. ¿Ok? Y eso al final del día rige, hermanos, es lo que manda. Y es bonito por eso que nuestros niños desde pequeños conozcan la palabra de Dios. Ese es el deseo que tenemos como iglesia. Ya les dije que en este tiempo Dios ha puesto un deseo muy grande por la familia y quiero dar clases y los martes hay esa clase en Sugar Grow y vamos a tener otras clases y algún taller más adelante porque veo la necesidad que hay hoy en día en nuestros niños y jóvenes. Pero si usted quiere hacer una tarea importante y empezar a hacerla es, trate de encaminar a sus hijos a la iglesia, al temor a Dios. No cuesta nada, ¿ok? Trate en lo posible, cuando estén a temprana edad, de traerlos a la iglesia, porque el resultado de todo eso va a ser solamente positivo. Créame que va a ser positivo. Pastor, ¿y qué pasa con los jovencitos que ya no quieren venir? Igual hágale la invitación, no lo puede forzar desde luego, ¿verdad? Pero hágale la invitación y si no viene, ore por él y por ella, para que él solito pueda ya venir, ese muchacho, ¿ok? No podemos forzar a los jovencitos, pero ¿no dijo usted, pastor, que viven todavía ya con nosotros? Sí, yo sé, pero en este caso la fe es algo personal y entonces se le hace la invitación, pero él o ella tienen que decidir si vienen o no, solamente invitarles y aconsejarles. Mira, créeme, hay muchachitos que crecen en la iglesia y que se apartan también, yo lo sé, lo he visto. Pero esa semilla que ha quedado en su corazón, usted como madre o como padre, si está orando, puede hacer que un momento dado en su vida germine y él o ella digan, ¿qué estoy haciendo? Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué hago aquí comiendo con los cerdos, no? Y cuando estaba bien con mi padre, y se arrepiente y vuelve a su padre. Por eso les digo, no está de más. Yo no sé el futuro, yo no sé qué va a pasar con sus hijos. Lo más probable es que ellos permanezcan en el Señor, pero aún si es que por A o por B, en su adolescencia, en el college, donde quiera que está, pasa algo, esa semilla, eso que han conocido del Señor, puede hacer su fruto en el momento menos pensado. Por eso es que hay que estar orando por ellos. ¿Sí me estoy explicando? Y hay que encaminarlos en el Señor. A mí me gustó muchas veces la historia de este cantante argentino, creo que era Daniel, ¿no? Sí. Que una vez fui a su concierto, hace años atrás, me acuerdo, pero él contaba de que va a la Ciudad de México, se conoció al Señor en Argentina, va en su concierto a la Ciudad de México, se aparta del Señor, su mamá sigue orando por él, y entonces lo secuestran en la Ciudad de México, y su mamá seguía orando por él, y pues en ese secuestro pasa de todo, ¿ok? Pero tal era la fe de su mamá, que al final la libra y sale de esta situación y ahora él canta para el Señor, ¿ok? Como les digo, discúlpenme, no me acuerdo todo el nombre. ¿Perdón? Pablo Olivares, gracias, perdón, ya hasta el nombre me había olvidado. Pablo Olivares, gracias. Y entonces, es bonito porque las oraciones de esta mamá tuvieron efecto, sí. Pasaron muchos años y muchas cosas sucedieron, pero qué bonito es cuando en el momento menos pensado Dios obra. Y ahora este muchacho, o este hombre, mejor dicho, le sirve al Señor por medio de las alabanzas. Así que yo le animo a usted, yo no sé, de repente usted tiene muchachos jóvenes y está orando porque se han apartado, siga orando por ellos, siga invitándoles. Cuando es Semana Santa, cuando es Navidad, hijo, acompáñame esta vez si quieres, porque Dios va a hacer su obra en él o en ella. Créalo. No se canse.
Dios tiene su tiempo y va a ser el momento que a veces uno menos lo imagina, lo piensa. Pero mientras tanto, entonces, lo que yo quiero decirle a los hijos es que tenemos que obedecer a nuestros padres, porque ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, empieza con el temor a Jehová. ¿Qué pasa con los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces empieza con buscar a Dios, y luego en el 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ok? Porque siempre, escúchame bien, cuando hay un misterio y a la vez una verdad. Cuando uno sigue la instrucción de sus padres, y ahorita vamos a ver también lo que es la honra, hay una bendición detrás de todo eso. Hay una bendición. Como todo lo opuesto, cuando uno no respeta a su madre, a su padre, ya también no va a respetar a nadie en la sociedad. ¿Ok? Y créanme que la maldición está detrás de esa persona, es cuestión de tiempo. Pero cuando uno respeta a su padre o a su madre, aun cuando el padre no haya sido de repente el mejor padre, vamos a decirlo así, hay una bendición para esa persona. Por eso dice ahí, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El hijo que obedece a los padres, que sigue la dirección, créame que hay bendición para tu vida a futuro. ¿Okay? Y lo he visto también porque Dios es fiel a su palabra. Y así que, amados hermanos, está ahí lo importante de inculcarles a los hijos la obediencia, y hijos que están aquí presentes, obedezcan a sus papás. ¿Okay? Proverbios 6:20, como les dije, ya vamos a estar en Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 6:20? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Sigue el consejo, sigue la enseñanza de tu madre. Proverbios 10:17, vamos a ver entonces sobre lo que es el obedecer a los padres. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea que le va a ir mal, como decíamos hace un rato. Y una vez más, a veces nuestros padres no van a ser los mejores ejemplos, hay casos así. Sin embargo, hijo, yo te digo a ti, honra a tu padre. Si en algún momento tienes que verlo ya en tu edad mayor, anda y visítalo. Pero pastor, usted no sabe, mi papá no estuvo el día de mi nacimiento, mi papá no estuvo cuando tenían que pagar los biles, mi papá no estuvo cuando mi graduación. No importa. No te estoy diciendo que vayas y lo abraces y lo beses y tengas la... No estoy yendo ahí. Lo que estoy diciendo es que lo respetes y le des su lugar. Porque es tu papá, y hay una cosa muy grande detrás del respeto a los papás. Y nosotros, mamás o papás que viven con hijos separados, no le prohíba o no le diga, no vayas con tu papá porque tu papá es así, tu papá es así, sino dejemos que cada uno tome sus acciones debidamente. ¿Okay? Porque Dios también se puede compadecer de ese hombre que en un momento se portó mal. Porque Dios se puede compadecer en un momento de esa mujer que en un momento no hizo las cosas bien. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Pero tenemos que hacerlo eso en el amor de Dios y quebrantarnos y ser humildes para poder hacer que Dios cumpla su cometido en todo esto. Nunca vemos en la palabra, honra a tu padre bueno, honra a tu madre buena que estuvo siempre contigo. No, dice solamente, honra a tu padre y a tu madre, que es el siguiente punto que estaremos viendo en un momento. Pero otra vez, empieza con Dios y luego con los papás. Ahora, vamos a ver 3 ejemplos de cómo obedecer a los papás. Hijos, por favor, anoten eso. Hijos que están todavía bajo el cuidado de sus papás. Y papás, anoten también para recordarles más adelante. ¿Okay? Anoten, dice, con los deberes del hogar, obedecer con los deberes del hogar. Entonces, es saludable que en cada hogar hayan ciertos deberes. Vamos a ver 3 ejemplos. Los deberes del hogar. Es bueno darle, aunque sea al niño, para que barra ahí su cuarto. No, pastor, mejor yo lo barro porque él no barre bien. Ya puede ser, pero darle chance para que se vaya instruyendo en lo que es barrer, o lavar los trastes, o a cómo sacar la basura, o no sé, limpiar las ventanas. Alguna responsabilidad, algún deber tiene que tener él o ella o ellos.
hay que darles responsabilidad. ¿Sí me están siguiendo? No, es que mi hijo antes me ayudaba cuando era pequeñito, pero ahora que está grande ya no quiere hacer nada. Tienes que darle algún deber mientras esté todavía bajo tu cuidado. Tiene que acostumbrarse, porque al final eso va a ser bueno para ti y va a ser bueno para él o para ella, porque va a aprender lo que es responsabilidad. Y si es que no se acopla contigo, no se va a acoplar en ningún lugar. ¿Me está siguiendo? Por eso es importante el darle ciertos deberes. Y no tienen que ser grandes cosas, pero algo que sea lo apropiado para su edad. Desde que es recoger los juguetes a tierna edad hasta de repente limpiar la casa cuando sea más grande. Que Dios nos dé sabiduría para saber elegir sus deberes y según su condición también, hermanos. Porque hay niños que de repente no están en las condiciones, entonces no les podemos exigir lo mismo que a otros niños. ¿Ya? Pero si se puede, entonces hay que darles algún deber, aunque sea para acomodar algunas cositas ahí en la mesa, separar a la hora de la cocina, no granear o hacer ciertas cosas según se pueda. Si no, sus condiciones nada más mover sus manitas, está bien, pero todos deben tener algún tipo de responsabilidad en lo posible, según el tiempo que tengan y según Dios le guíe. Obedecer con los deberes del hogar. Obedecer con sus estudios mientras estén en la escuela, porque es la etapa que les está tocando vivir, ser estudiantes. Entonces están en la escuela elemental, tienen que seguir sus estudios de la maestra. Están en la escuela secundaria, tienen que seguir sus estudios también. Hijo, ¿cómo están tus estudios? Hija, ¿cómo están tus estudios? Voy a chequear tus grados, voy a hablar con tu maestra en buena onda. Ahorita vamos a hablar cómo hacerlo, los papás, pero ahorita estoy empezando nada más con los deberes. ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo te va? Y echarles porras y afirmarlos y darles ese sentido de que uno está detrás de ellos. Porque sus estudios son importantes. Esa es la etapa de su vida para estudiar. Eso es cuando su cerebro está en la mejor capacidad de aprender las cosas. Porque ya cuando uno es mayor a veces se le olvidan las cosas muchas veces, ¿no es cierto? O ya no está en todos sus sentidos. Pero mientras más tierno sea ese niño, esa niña, va a poder aprender mejor. Y por eso es importante que le animemos a estudiar, que le animemos a ser responsable en su escuela o en las actividades extracurriculares que estén haciendo, como el deporte o el ajedrez o alguna actividad de la escuela que tenga. Échale ganas, porque te va a servir eso más adelante. Y hermanos, entonces vamos a cosechar mucha alegría. Vamos a ver que Dios bendice a nuestros hijos porque los tiene ocupados en cosas productivas. Los niños son como esponjas. Y yo lo veo con mi niño de 2 años. Uy, él está activo y créanme que esta semana que estuvimos de vacaciones lo veía, teníamos que cuidarlo porque habíamos ido a un lugar donde habían cabritas y quería agarrar ahí, subirse encima del, ¿no? Y hay que estarlo cuidando, ¿no es cierto? Porque no miden los peligros, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que tener cierto cuidado y por eso es que están tan activos y luego cuando siguen creciendo y llegan a la adolescencia y las famosas hormonas, ¿verdad? Y todo ese desarrollo, tienen que estar ocupados. ¿Cómo van a estar ocupados? Deberes en el hogar. ¿Cómo van a estar ocupados? Deberes en la escuela, ¿ok? Tienen que tener un ritmo, porque de lo contrario la mente vuela, ¿sí o no? Y comienzan a ocupar sus cosas en otras cosas que no siempre son las mejores, porque allá afuera hay un sinnúmero de cosas que se les ofrece. Antes que se les ofrezcan un sinnúmero de cosas, vamos a empezar nosotros desde la casa. Y también, hermanos, una tercera, vamos a ver con las reglas del hogar, que es diferente a los deberes. Dependiendo de la hora, dependiendo de la edad. Y nosotros, ahí los adultos, somos responsables de poner esos lineamientos. ¿Okay? Ellos no, nosotros. ¿A qué hora se van a acostar los niños cuando son de cierta edad?
Y me acuerdo cuando trabajaba en la escuela pública, muchas veces los niños venían así con los ojos, ¿no? Porque habían estado toda la noche jugando video games. Entonces, ¿cómo va a aprender ese niño? Y nosotros tenemos que estar ahí detrás de ellos a la hora que se duermen. Mira, y eso ya discreción de cada quien. Las instrucciones de la Biblia están para nosotros, pero cómo la vamos a poner nosotros en nuestro contexto ya es de cada quien, de cada familia, de cada padre. Hay padres que dicen que sus hijos tienen que irse a las 8. Hay otros que dicen a las 9. Hay otros que les dicen a las 10. Ya espero que no haya papás que le pongan a las 11, ¿verdad? Cuando están en la escuela. Pero puede ser, no sé. Pero en todo caso, seamos discretos y seamos sabios para ver a qué hora tienen que ir a acostarse y decirle, mi niña, mi niño, a tal hora todos nos vamos a dormir, hacemos una oración y a su casa, digo a su cama, ¿ok? A su cama. Y entonces ya los llevamos a descansar. Usted tiene que poner las reglas y ahí es muy importante el trabajo de pareja, desde luego. Y ahí les aconsejo a las parejas a evitar siempre contradecirse, sino más bien a apoyarse. Si mamá dice algo, papá, yo le apoyo. Si papá dice algo y está dentro de lo que se había hablado, yo te apoyo. Para que los niños no agarren partido, ¿ok? Y no jueguen ese papel de que mamá sí, papá sí o mamá no. Y entonces puede ser también la forma de vestirse, cuando estén pequeños, puede ser también el hacer ciertas actividades o a la hora de comida, ya eso va a discreción de cada familia, pero sí le animo a que ponga reglas en su hogar, ¿ok? Y cuando van creciendo igual, ya de repente el muchachito tiene licencia de manejar, ya puede ir a manejar, ¿ok? Pero mi niño tienes que venirte, o mi hijo tienes que venirte a tal hora. Pero mamá, mis amigos, todos están hasta las 12, hasta la 1 recién llegando a su casa. Ah, sí, tus amigos, ¿verdad? Pero en este hogar, esto es lo que hemos hablado con tu papá. Y esto es lo que vamos a hacer. O esto es lo que yo te digo a ti, mi hijo. En el caso de mamá sola, esto es lo que yo te he dicho a ti. Y eso es lo que tenemos que seguir en este hogar, mientras estés tú bajo mi cuidado. Tal hora tienes que estar en la casa. Y entonces usted va trazando los lineamientos, ¿ok? Usted va trazando ciertas reglas y a veces el hijo no está andando bien en el Señor, puede ser, hay casos así, ya, entonces de repente se metió, vamos a decir, en alguna actividad que no es buena, vamos a decir, pasa, he sabido de situaciones, sustancias, ¿ok? Pero en esta casa, mi hijo, mi hija, mientras vivas aquí, no me traes esas sustancias. Yo no puedo estar viendo lo que haces tú allá afuera, pero en esta casa no es así. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y uno le habla en el amor del Señor y entonces se debe entender las cosas. ¿Sí me están siguiendo mis hermanos? Nadie se me espanta. ¿Okay? Es importante entender esto, pero usted tiene que poner los lineamientos. El caso de las parejas con su esposo, esto es lo que vamos a hacer. Para que entonces ese niño o esa niña o ese jovencito, esa jovencita, sepan lo que es vivir en un hogar responsable. La sociedad hoy en día no practica muchas veces estas cosas. Sálvese quien pueda, haz lo que quieras, cada uno hace su vida y deshace su vida y la psicología moderna nos lleva a diferentes direcciones y yo sé que muchas veces no se hablan estas cosas y a medida que pasa el tiempo seguro nos van a querer agarrar a muchos pastores. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y tenemos que aplicar las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra sin temor. Y tenemos que inculcarle y enseñarle a nuestros hijos que esto es lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí les doy 3 ejemplos de cómo podemos guiar a la obediencia a nuestros hijos. Pero vamos con el número 2. Y está basado en el versículo 2 y 3. Los hijos deben honrar a sus padres, ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Okay?
honrar a los padres en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que honrarlos, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Dice ahí, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces es importante el saber honrar a nuestros padres. Y otra vez es una virtud, es un principio muy grande que va a traer mucha bendición a tu vida, créeme. Y ahí sí, por eso dije en todo tiempo, ahí sí ya no es el tema de edad. El honrar a padre y madre es todo el tiempo, estando con tus papás y aún fuera de casa, cuando ya tus papás de repente no están cerca a ti. El honrar a los padres es en todo tiempo. La obediencia, como les digo, puede variar según la decisión que uno tome cuando uno se casa. Ahí varía, ya cambia, porque me debo a mi esposa o a mi esposo en este caso. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero el honrar es todo el tiempo. ¿Ok? Y el honrar es ese respeto por los padres. Es esa honra de tenerlos en estima. Y eso va a traer gran bendición a tu vida, créeme, eso es algo muy tremendo, que cada vez lo estoy viendo más y más, y que a veces lo dejamos y lo descuidamos. Las personas que no honran a sus padres, acarrean para ellos condenación, acarrean para ellos maldición. Las personas que honran a sus padres, van a definitivamente también honrar a otras personas o otros lugares o cosas que Dios les muestre, porque ahí hay un gran principio. Es lo más cercano en la tierra que tenemos para lo que es la honra a un ser humano. Y es bonito porque la palabra de Dios nos dice que esa honra va a traer gran bendición. Por eso otra vez en Proverbios vamos a ver 23, 22. Dice la palabra de Dios: oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la, ¿qué cosa? Menosprecies. ¿Okay? Y cuando nosotros, mis amados hermanos, honramos a nuestros padres, ¿cómo podemos honrarlo? Igual vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a ver qué trae eso bendición. ¿Cómo podemos honrarlos? Eso es algo que está pasando mucho hoy en día, sobre todo en las generaciones que vivimos. Creo que mucho en la comunidad hispana, así que lo voy a decir. En cuanto a los conocimientos actuales, honra a tu padre. En cuanto a los conocimientos actuales, ¿qué significa eso? Tu mamá tal vez no sabe manejar mucho la computadora, ¿sí o no? La tecnología, el tiempo que vivimos, o el celular, o los apps, los famosos apps. Aunque ya muchas abuelitas están bien en los apps, ¿no es cierto? Están ahí todo el día. Pero vamos a decir que no es el caso, ¿ok? O el idioma. ¿Qué tenemos que hacer? Es mi mamá no sabe usar eso. ¿Qué le vas a explicar? Déjala ahí, ella nunca va a aprender. No. Es que mi mamá no habla inglés, mi papá tampoco, yo soy aquí el que hace. No. Si Dios te ha permitido vivir en esta generación y conoces muy bien tu tablet, tu celular, la computadora y todo demás, ayúdale, honra a tus papás ayudándoles a sacar su boleto de avión. Ahora todo es electrónico, ¿verdad? Uno va al aeropuerto y quieren que uno ya pone ahí todo en la máquina, ¿no es cierto? Tienes que ir con tu papá o tu mamá, va para México, ayúdale a checar su vuelo. Ayúdale con bajar esa aplicación que necesita, que tanto le gusta mirar sus programas. Ayúdale. Ayuda a tu mamá si no sabe el inglés. Que ella se arregle. No, ayúdale. A tu papá igual. No le eches en cara, porque él o ella son los que te han permitido que tú estés aquí.
Y si tú puedes ayudar en lo que es conocimientos, en este mundo que cada vez está más vibrante y moderno, pues tenemos que ayudarles y tenemos que apoyarles con amor y paciencia. Y yo sé que a veces es desesperante porque uno quiere, pero está tan fácil. Pero hay una oportunidad que Dios te está dando para estrechar esos lazos más y acercarte a ella o a él. ¿Están siguiendo, hermanos? De manera que tenemos que tener paciencia y amarles en ese sentido. Honrar a papá y mamá por su condición también, ya sea económica o social. No hay que avergonzarse de dónde vienen ellos, del lugar donde ellos proceden. Ha habido casos de grandes líderes que no se han avergonzado de sus papás, a pesar que vienen de provincias muy humildes y que de pronto hasta ni hablaban bien el español, porque hablaban algún dialecto, pero no se avergüenza. Y Dios honra a esas personas. O la manera de vestirse. Todavía se viste de una manera como lo hacía tradicionalmente. No hay por qué avergonzarse, como acabamos de leer aquí en Proverbios. No hay que avergonzarse los papás por su condición social, cual fuese, o su forma de hablar, o su falta de ciertos vocablos, ciertas formas de expresarse. Al contrario, esta es mi mamá, le presento a todos, esta es mi mamá, este es mi papá, les presento a todos, ¿no? Y sentirse feliz de tener a sus papás. Y esa es una manera de honrar a los papás también. Pero también podemos, tercero, por su condición mental o su vejez. ¿Ok? Y a veces uno se puede desesperar, ¿por qué mi mamá o por qué mi papá son así? A veces no se controlan ni dicen las cosas y a veces uno se quiere meter debajo de la mesa, ¿no es cierto? Pero es tu mamá, es tu papá, su forma de ser, a veces su química, su forma a veces muy introvertida o súper extrovertida, es tu mamá. Y Dios nos ayude. Porque a veces no es fácil, ¿sí o no? Pero tenemos que amarlos y tenemos que caminar con ellos. Y si tengo que corregir o hablarle, tengo que saberlo hacer en el amor de Dios. Ya usted es un hombre, una mujer, hay que hablarle, de repente está diciendo cosas fuera del lugar, porque a veces no se da cuenta, qué sé yo, mamá o papá, ven, te voy a decir, mira, estas cosas hay que evitar decir, y en el amor de Dios, orar por ellos para ayudarles. Y en su vejez igual, no tienes por qué avergonzarte de tu mamá, porque de repente está en una situación en la cual necesita ayuda para moverse, o de repente se le olvidan las cosas, o de repente, no sé, alguna cosa que tú ya estás acostumbrado a un estilo de vida y sientes que tu mamá te está retrasando, o tu papá, pero es tu madre, es tu padre. Y una vez más lo voy a decir, no siempre los padres han hecho lo mejor con nosotros, o algunas veces han cometido errores, también hay muchos hijos dolidos, yo he escuchado muchos testimonios, duele fuerte cuando los papás en vez de defenderlo a uno están ausentes, ese es un dolor muy grande que he escuchado en muchos hijos. Pero en el amor del Señor tenemos que romper eso y dejar eso y decir, te perdono y voy a amar a mi papá, tal vez no voy a tener esa cercanía, pero voy a honrarlo al menos, a mi papá y a mi mamá. Y en el Señor tenemos que honrarlo a pesar de ciertas ausencias que puedan haber pasado en algún momento en nuestras vidas.
¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Y yo sé que no es fácil lo que estoy predicando, yo sé que es que, pastor, usted no sabe esta situación, usted no sabe lo que pasó a esta edad, usted no sabe que mi mamá no es que estuvo ahí para representarme en mi graduación, en mi escuela, en las reuniones de padres, no me compraba un par de zapatos, no me compraba mis útiles escolares, él nunca más estaba tomando, estaba haciendo esto. Hay casos así, yo entiendo, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y tenemos un Padre Celestial por excelencia y Él se encarga de llenar todos esos vacíos que pudieron haber estado en nuestras vidas. Y si aún todavía uno se siente mal, con la ayuda de Dios, Dios puede llenar eso y cambiar eso. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que rendirnos a Él, para que nos ayude a perdonar. Y al menos, tal vez no estar cerca de ellos, pero al menos honrarlos. O evitar hablar negativamente de ellos. Porque también eso pasa muchas veces, que a veces uno habla negativamente a los hijos o a los familiares. Y al menos voy a mantener prudencia. Eso es honrar también. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Hónralos con lo que dices y con lo que no dices. Y hermanos, créanme que ahí yo también estoy aprendiendo. Les confieso eso. Sigo aprendiendo este tema de lo que es honrar a los padres. Pero bendito sea Dios que tenemos su palabra y su palabra nos redarguye y nos enseña. Pero bueno, vamos a seguir. Finalmente, versículo 4.3, los padres deben criar a sus hijos, ¿cómo? Bajo la guía del Señor Jesús. ¿Ok? Los padres tenemos que criar a nuestros hijos no según lo que yo quiero, sino bajo la guía del Señor Jesús. Por eso dice en el 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De manera que cuando nuestro hijo o nuestra hija hace algo indebido y nos dice, ¿y por qué? ¿No? Y a veces eso no nos gusta escuchar a los papás, ¿no es cierto? Es como que nos está dando la contra. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y el papá se siente, pero este muchacho lo vamos a maquiar, no, a veces pasa eso, pero ¿por qué? ¿No? Y sí, no debería en sí de estar hablando así, pero si nos llega a preguntar, a veces los padres responden, porque sí, porque yo te digo, ¿no es cierto? Y esa no es la mejor respuesta en realidad. Porque entonces lo va a hacer, de repente, lo que tú le estás pidiendo, él lo va a hacer o ella lo va a hacer, pero va a aprender lo que es el molestarse, el perder el control, el gritar, y que todo se arregla a griterías. Pero ahí que Dios nos ayude también a todos, para no ser padres autoritarios y no provocarlos a ira como acabamos de leer, sino encaminarlos en el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros corrijamos, que Dios nos ayude, por eso les digo, vamos a tener varios talleres más adelante y vamos a hablar de eso, que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo corregirlos y cómo corregirlos. Ayer me pasó esto con uno de mis hijos que se me puso al salto, ¿no es cierto? Se me puso ahí al brinco, como dicen. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Me quedé callado. Y luego lo llamo, pero ya después que se le pasó. Y le explico, mira, esto es por esto, por esto, por esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque te amo. Porque si no lo haces, pasa esto, esto. Pero ya en un momento oportuno. Y bendito Dios, entienden. Cuando uno les habla de la manera apropiada, entienden. Pero si en caliente tú lo quieres corregir, en caliente te va a responder y va a ser peor, ¿sí o no? Y más cuando están en cierta edad, donde ya saben un vocabulario extenso, ¿verdad? Va a ser peor. Entonces, en el amor del Señor hay que hablarles según su edad y corregirlos y decirles las cosas por lo que son. Proverbios 22:6. Dice así la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyele al niño, dile, mira Josecito, mira
Juanito, mira María, mira hijo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, pero ¿sabes qué? Encima mío hay un Padre Celestial y yo tengo que darle cuentas a Él. Entonces yo quiero corregirte a ti porque quiero que seas una niña o un niño de bien. Y quiero que Él nos sea guiando a nuestra familia. ¿Ya? Y si algún día yo no estoy por X motivo, quiero que te sigas guiando por lo que Dios dice en su palabra. Porque esa palabra es la que yo estoy aplicando contigo en tu crianza. Y hermanos, eso es lo más grande que uno puede hacer en la relación con los hijos, porque ya no uno está cargando ese peso, sino que uno lo está poniendo en las manos de Dios. Él es el que guía mi vida, mi familia. Por eso instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice su palabra. Y como les dije, si algún momento por ahí hay un escape, esa semilla va a producir su efecto en algún momento si uno se mantiene perenne orando. Ahora, ya para ir terminando, les pido que busquen ahí en Proverbios 23. Porque ahora viene el resultado de ser un padre que encamina a sus hijos, ¿no?, en el Señor otra vez. Cuando tú, padre, madre, no pierdes el control, no provocas a ir a tus hijos y más bien los encaminas en el Señor como estamos leyendo, va a ocurrir esto. Fíjese usted, por favor, Proverbios 23, 24 al 25. Mucho se alegrará el padre del justo, o sea, el que hace lo correcto. Y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. El resultado es que va a traer gozo, alegría a tu vida cuando lo guías en el camino del Señor. Y va a ser gozo. Por eso, hermanos, ser padre no debe ser algo gravoso, difícil de llevar, al contrario, con alegría. Qué bueno, mis hijos los tengo y los estoy encaminando, qué bueno verlos llegar de la escuela, qué bueno ir de vacaciones, qué bueno llevarlos a la iglesia, qué bueno pasar tiempo con ellos, aunque sea ahí en el auto, ¿no es cierto?, yendo de un lugar a otro. Qué bueno que estoy con ellos y eso debe ser un sinónimo de alegría, de gozo. ¿Okay? El tener hijos es una bendición. El cristiano abraza la vida. ¿Okay? El cristiano no va en contra de la vida. El cristiano abraza la vida y cualquier hijo o hija que uno tenga es una bendición de Dios. Entonces, es preciso gozarse en la bendición de Dios. Y qué mejor cuando esa hija y ese hijo en su momento dado está caminando en el Señor. Es una bendición. Créame, es una bendición. Y aquí yo veo padres y con hijos. Y algunos hijos pequeños y otros hijos ya como padres también, como es el caso de Jenny, por ejemplo, y Carmen, ¿no es cierto? Hay 3 generaciones ahí. Entonces es un gozo para la mamá ver a su hija que está bien. Es un gozo para la mamá ver a su hija que sus nietas están bien. Es un gozo, hermanos, cuando la familia está unida. Es un gozo porque entonces va a haber esa alegría que nos está hablando aquí, ese gozo de la madre que dio a luz. ¿Ya? Algunos lo llaman orgullo, un orgullo sano. Bueno, no sé si es la mejor palabra, la verdad, pero lo que yo digo es una alegría, un gozo de que mi hijo o mi hija están andando bien en el Señor, como dice ahí en uno de las cartas de Juan. ¿Okay? Que no hay mayor gozo que saber que los hijos están caminando en el Señor. Porque
uno le puede dar muchas cosas materiales y puede invertir en ellos. Hay padres que se enfocan mucho en el estudio, hay padres que se enfocan en las compras, que vistan bien, que coman bien, hay padres que se enfocan en que sobresalgan, que sean alguien. Todo eso está muy bien, pero de nada sirve si es que las personas no conocen de Jesucristo. Porque lo principal y lo que va a hacer en realidad la diferencia en nuestras vidas es tener ese encuentro personal con Jesucristo y depender de Él. Y ya todo lo demás es añadidura. Y esa es la alegría que nos da estar en el gozo del Señor en la crianza de nuestros hijos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, y gracias que tú nos has dado, Señor, el deseo de poder ser dirigidos por medio de tu santa palabra. Ayuda, Señor, aquí a todos los padres, Señor, a saber cómo encaminar a sus hijos, a tener las palabras oportunas para corregirlos, para poder encaminarlos, Señor. Dale, Señor, paciencia, dales tiempo con ellos, Señor. Dales ese amor tuyo para que pueda superar muchas cosas del pasado. Y a los hijos también, Dios bueno, ayúdanos a poder honrar a nuestros padres, a respetarlos y amarlos. Enséñanos, puesto que estamos todavía aprendiendo mientras estemos aquí en la tierra, para cada vez ser mejores padres y mejores hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.